esa comunidad, organizamos y les damos información porque cada último jueves del mes, más o menos a esta hora, a las 7 de la noche, estamos dando conferencias, tanto yo mismo como varios compañeros como Carla Doctor, que es una especialista pues, en inteligencia artificial también. Y creo que es muy interesante el hecho de que participemos y que hagamos no solamente conferencias, sino que en la medida de que ustedes también participan, se vuelvan foros abiertos. Que cada uno de ustedes, si es abogado, si alguno de ustedes es administrador, gente, tomador de decisiones en política, sería maravilloso que también colaboren con publicar algo relevante cuando vayan viendo cosas interesantes, que podemos colaborar en conjunto para hacer investigaciones nuevas o para generar papers y por supuesto que puedan incluso si quieren dar alguna conferencia o participar activamente en los foros, con gusto podemos escucharlos. Voy a dar en esta ocasión la conferencia yo mismo. Me decía Carla que valía la pena y creo que sí hay bastante gente interesada en cómo hacer investigación con inteligencia artificial. No solamente es usar ChatGPT y preguntarle algo, sino estamos hablando de flujos especializados, flujos que llevamos años y años perfeccionando humanos y que hemos colapsado de alguna manera sin querer hemos visto dificultades en adaptar estos flujos que son tan cerrados con la inteligencia artificial. Entonces ya hay algunas normativas, ya hay algunos, ahí está, yo lo puse abierto. Ya hay algunas normativas y ya hay algunos estándares, frameworks, marcos éticos, marcos filosóficos al respecto de los que vamos a platicar y creo que va a ser una charla muy interesante. Creo que ya se unió bastante gente, ya son 9:06, entonces vamos a comenzar. Primero, Carla, no sé si querías decir algo antes. Sí. Ya para iniciar, muchas gracias por estar aquí. Como comenta Diego, estamos felices de cada mes poder tener la oportunidad de compartir todos en conjunto las opiniones y diferentes puntos de vista que tenemos. Y esta es nuestra 6ª reunión. Así que para iniciar bien, voy a dar la introducción acerca de Diego, que si no lo conocen, ahorita van a ver todo lo que hace. Este solo es un resumen. Entonces, Diego, como ya nos compartió, es médico por la Universidad de Guanajuato, específicamente médico cirujano. Además, es licenciado en desarrollo de software por el Instituto de Estudios Universitarios y máster en inteligencia artificial por la Universidad Católica de Ávila y Smart Education en España. Por eso tiene un perfil tan completo y sabe de medicina y de tecnología. Además, cuenta con la certificación Azure AI Engineer Associate y diplomados en neuropsicología y terapia cognitivo-conductual. Es fundador y CEO de Neuroglia Solutions y creador de AstroSight, la plataforma clínica impulsada por inteligencia artificial que acelera y optimiza todas las consultas médicas. Se desempeña además como profesor universitario en la Universidad de Guanajuato, donde lidera la transformación digital de la educación médica. Entonces, bienvenido, Diego, y gracias a ustedes también por estar aquí. Siéntanse libres de mantener la comunicación directamente abriendo su micrófono o escribiendo. Estaremos atentos a contestar todas sus preguntas. Claro. Excelente, pues muchas gracias, Carla. Qué bueno que somos bastantes en esta ocasión y vamos a seguir siendo más. Ok, creo que el tema es muy interesante y está en boga de todos porque hay una crisis en la publicación, hay una crisis en la tecnología y hemos visto esta crisis varias veces antes, pero esta vez es más fuerte. Esta vez se ha evidenciado un sistema que no funcionaba y necesitamos recomponerlo rápidamente. Estoy hablando de la crisis de publicaciones. Actualmente, desde antes, de hecho, de que se generara texto tan fácilmente con inteligencia artificial, ya vimos una primera crisis en la pandemia. Vimos una crisis porque la investigación científica, si bien es rigurosa y lo sigue siendo, y sigue siendo un sistema bastante potente y bastante grande, en la pandemia vimos que en la generación de vacunas no fuimos lo suficientemente rápidos los profesionales. Y luego en la difusión del conocimiento, yo era médico cuando en la época de COVID y yo estaba ante pacientes
y yo veía una faramalla de publicaciones impresionantes, de muchísima gente aprovechando el momento para publicar en revistas grandes, pero a mí personalmente no me llegaban avances como médico. A gobierno, esas publicaciones no estaban interfiriendo para que tomara decisiones correctas. La generación de vacunas requirió un presupuesto que no había, porque antes habíamos evaluado la capacidad de, bueno, el riesgo de que hubiera una pandemia, y se había descartado la generación de una vacuna porque no había presupuesto. Entonces ya desde antes sabíamos que las cosas iban algo mal. Los mecanismos que tenemos de revisión, si bien útiles, son lentos, y gran parte de ellos se basan en la confianza. Es decir, pongo a alguien, si yo quiero publicar sobre inteligencia artificial en medicina, voy a buscar a otra persona que también sepa de inteligencia artificial en medicina, lo hago revisor por par, y vamos a confiar en que los dos digan la verdad. Vamos a confiar en que el revisor par tenga la capacidad de detectar todas las inconsistencias, y que la persona, digamos, para cubrir su reputación, no publique cosas extrañas. Y luego la revista, con esos procesos que suelen hacer con bajo presupuesto o con presupuesto limitado, se publique lo suficientemente rápido para que no se invalide lo que está diciendo o que no llegue tarde al mundo. Tenemos, como ya vieron, varios hilos jalando al investigador. Por una parte, requerimos velocidad. Por otra parte, requerimos rigurosidad. Por otra parte, requerimos institucionalidad. Y por la última parte, necesitamos un presupuesto que no se está generando a la velocidad a la que necesitamos y que no se está difundiendo. Entonces, todas estas cosas son la fórmula perfecta para que cuando llega un nuevo actor, que es la inteligencia artificial, generando texto masivamente, generando referencias falsas o generando cosas que parecen plausibles y que para un revisor humano pasan desapercibidas, pero son claramente mentira, esto nos genera un problema muy grave, porque si bien era una revisión por pares casi honorífica, en la que no te pagaban por ser revisor, o se pagaba una cantidad limitada, o se utilizaba en tiempos libres, cuando llega un grupo enorme de miles de artículos generados por inteligencia artificial, de pronto el editor dice, ya no puedo. Los expertos humanos dicen, ya no puedo. Y cuando los modelos de inteligencia artificial empiezan a hacer autociencia, es decir, los modelos son capaces de generar investigaciones de forma autónoma, sin revisión humana, y el humano tiene al final que identificar si eso que dijo, que parece muy, muy genial y muy interesante, es comprobable, si es comprobable matemáticamente, si se puede reproducir en humanos, si se puede hacer. Todo eso se vuelve una cosa compleja de manejar, de administrar, y se vuelve una crisis para el sector académico. Seguramente por eso están aquí, porque han visto de primera mano la crisis en la que nos encontramos y queremos encontrar soluciones. Entonces, vamos a platicar rápidamente de las soluciones que hemos encontrado y de la problemática primero. Y, por supuesto, me gustaría, si alguien quiere ahondar en el tema, pueden abrir su micrófono, pueden comentar y lo vamos metiendo. Aquí tengo otra pantalla, entonces pueden escribir. 25% de los abstracts de ciencias de la computación muestran modificación evidente por modelos de lenguaje en 2024. Actualmente nos acercamos ya al 100%. 5.7% de los autores en 49 revistas declaran haber usado inteligencia artificial frente a estimaciones de uso real hasta el 76%. Es decir, nos encontramos, curiosamente, en el mundo de la ciencia ante un tabú. Cuando somos nosotros los que constantemente hemos fomentado, digamos, la ciencia abierta y unas formas nuevas de trabajar, nos encontramos con un problema en que la ciencia que la inteligencia artificial y su uso puede dañar la reputación de la gente o puede potenciarla según cómo se use, pero es un uso muy torpe todavía que tenemos que evaluar cómo hacerlo bien. 21% de las revisiones por pares analizadas en el ICLR 2025, que es una de las conferencias a las que pude acudir, fueron generadas íntegramente por algoritmos, íntegramente. Es decir, ya no hay ni siquiera un editor, sino que hay un modelo que está evaluando y descartando, seleccionando aquellos papers que hacen sentido. Entonces tenemos toda la etapa, todas las etapas de la generación de conocimiento están siendo afectadas, para bien o para mal, por la inteligencia artificial. Desde la ideación de protocolos, la ejecución de protocolos,
la revisión de los protocolos correspondientes, la generación incluso de evidencia y, por supuesto, el análisis de datos, de bases de datos con algoritmos matemáticos, etcétera, están siendo afectados y generan un problema epistémico sin precedente. Cuando tenemos este problema tan grave, encontramos que el sistema que ya era vulnerable se satura. Hay muchísimos borradores. Arxiv suspendió hace muy poco el permitir que la gente publique, porque antes era un estándar, digamos, como que más abierto, que nuevamente se basaba en el prestigio, pero ahora es tan fácil, yo mismo lo he visto, generar con Gemini, oye, investiga esto, hazme un metaanálisis según, y que genere, y que cítalo todo, y el resultado va para Arxiv. Y yo lo dije primero, yo lo publiqué. Esto, si bien hace sentido porque el Gemini y algunas herramientas han buscado especializarse en eso, han buscado hacer cada vez mejor este grounding académico, no estamos listos para permitir que la ciencia pueda tener estas vulnerabilidades porque generan una manzana envenenada. Cualquier cosa que venga de ahí, cualquier cosa que consuma esos artículos, que tienen referencias falsas o que no tienen el grounding suficiente, va a ser una cadena que puede llegar a los hospitales. Es decir, se establece que un medicamento existe, que un medicamento tiene una dosis de tal y que es mejor que la anterior, y nada lo respalda. Parece que hay un artículo, pero ese artículo no existe donde lo respalda. En teoría, al menos en el área de la medicina, hacemos medicina basada en evidencia, que esa es la forma en que no hagamos cosas basadas en lo que yo creo, en lo que yo he visto como médico o experimentar con mis pacientes, sino que se hacen análisis controlados, donde se evalúan a pacientes, se evalúan los efectos adversos, se evalúa la tasa de riesgo que pueden caer y genera la dosis correcta. Y con eso basamos todo el resto del mundo, basamos la evidencia para seleccionar la dosis correcta. ¿Qué pasa si estos modelos de pronto tienen la capacidad de generar artículos que parecen correctos, que generan una dosis que es incorrecta y la empezamos a usar sistemáticamente? Y cada vez que intentemos rastrear el árbol de donde vino esa información, podemos llegar a que se genere información de la nada. Y esto puede ser una crisis todavía más grande, donde ya no sabemos qué es verdad. La ciencia se puede llegar a un momento en que se corrompe completamente de forma epistémica y llegamos a un momento en el que la ciencia ya no tiene el soporte basado en evidencia, porque esos bloques de construcción de los que hablaba Popper, y esos bloques de construcción de los que vamos consiguiendo conocimiento bloque por bloque, si le colocamos un bloque erróneo, el resto de construcciones va a ser errónea por consiguiente. Entonces tendríamos que entrar en una época de escepticismo, después de Descartes, otra época de escepticismo donde no sabemos qué es verdad y qué no. Y curiosamente, hablando de Descartes, Descartes hablaba de este genio malvado, un genio malvado que lo llevaba al escepticismo, que él decía, hay un sistema muy inteligente, es un genio que está manipulándome a mí para que crea que algo es verdad. Y me entrega pruebas modificadas y me hace ver una realidad distinta y yo no sé si estoy en la realidad o no, porque ese genio me está manipulando constantemente para llevarme a que mis conclusiones siempre sean incorrectas, porque parto de cosas envenenadas. Ese genio malvado, curiosamente, aunque no es del todo malo, no tiene intenciones malignas en sí mismo, ya tiene cara y nombre y es la inteligencia artificial. Es este genio malvado que cuando irrumpe en la ciencia, tiene esta capacidad de modificar todos nuestros estándares, en colapsar el sistema de verdad y en volvernos a hacer preguntar algo que siempre nos hemos preguntado, que es ¿qué es la verdad? Yo siempre he platicado a mis alumnos que la inteligencia artificial no genera problemas éticos nuevos, simplemente amplifica los problemas de la humanidad que siempre hemos tenido, que siempre habíamos dejado de lado, ¿no? ¿Qué es la verdad? No sé, vamos a seguir trabajando. ¿Qué es lo ético? No sé, vamos a seguir trabajando. ¿Cómo debería manejar los datos de alguien? No sé. ¿Qué es el derecho de autor? No sé. Muchas cosas que habíamos dejado en el tintero porque podíamos seguir sin ello, ahora amplificados a este nivel, tenemos que volvernos a replantear la filosofía, que es lo que queremos platicar. Bueno, simplemente para darles contexto, Arxiv hace poco, además de que cerró y estableció un sistema con recomendaciones en el que tienes que recomendar a alguien que haya publicado algo que sepamos que es generado por humanos, te tiene que recomendar a ti mediante un endorsement para que tú puedas publicar.
Ahí así evitamos que gente genere papers masivos, que es un sistema de volver a cerrar la ciencia para reagruparnos y saber qué vamos a hacer. Y luego todos los papers que se mandan a ARCID, que se mandaron ahí cuando todavía no se había hecho esto, y se identificó que se habían generado por inteligencia artificial sin supervisión humana correcta para revisar las citas y para revisar la verdad de lo que están diciendo, se dieron un veto de por vida a los investigadores. Es algo que se está haciendo en todas las revistas y también es lo que queremos platicar. ¿Cómo pueden ustedes evitar este tipo de vetos y cómo pueden ustedes potenciarse con la inteligencia artificial, es decir, tener la rosa sin tener las espinas de que se vean que estamos siendo parte de ese colapso, sino más bien siendo defensores de la ciencia desde nuestras trincheras? Vean esto. En 2023, uno de cada 2.000 artículos tenía citas falsas. En 2025, uno de cada 458. Y ahora, uno de cada 277 artículos tiene al menos una cita completamente inventada. Estamos atacando los pilares de este edificio de ladrillos que se construye poco a poco y puede llevarnos a hacer una ciencia que es falsa o que ya no se basa en evidencia. Una medicina, una física que no se basa en evidencia, un desarrollo de software que se basa en la nada. Y es una de las cosas que siempre hemos dicho en la cultura empírica, en la forma empírica de trabajar de los científicos. Debemos voltear a ver siempre el mundo exterior. Si creo comprobar algo, necesito ir a ver si en el mundo real se reproduce lo que estoy diciendo o no. Y el problema es que, a pesar de que tenemos funciones agénticas, la inteligencia artificial sigue encerrada en una burbuja de cristal y no puede ver el mundo real. Yo tengo modelos que me están intentando predecir cuál es el siguiente acontecimiento que va a tener un paciente en cuanto a su salud, pero ese modelo nunca ha tocado a un paciente. No es malo, no es que se descarte porque es un modelo, sino que tenemos que volver a una forma empírica que no es compatible con el uso de inteligencia artificial en gran parte, porque no hay una conexión directa entre los modelos y el mundo real, al menos que nosotros se lo entreguemos directamente, que esta también es una parte de nuestra labor y una parte de la labor de los investigadores, que estamos intentando también establecer nuevos modelos y nuevos estándares para los algoritmos base de los transformadores. La primera cosa es que, así como en código, no sé si les ha tocado alguna vez hacer código o ver código, ha irrumpido y podemos aprender lecciones de cómo irrumpió y ya es parte fundamental del desarrollo del software. La inteligencia artificial se colocó cuando tú estableces una actualización de código, tú colocas para observabilidad y trazabilidad de quién hizo qué y quién tiene la culpa de algo si algo sale mal o quién metió vulnerabilidades, etcétera, a un código, a un software. Tú estableces, yo hice estos cambios en esta fecha y yo soy el autor. Y yo puedo tener coautores si trabajé con alguien junto a mí, si lo ideamos juntos, etcétera. Cuando llegó la inteligencia artificial, herramientas como Claude, herramientas como OpenAI, con ChatGPT, establecieron y fomentaron, porque también esta crisis llegó antes al código, había tanto código generado por inteligencia artificial que era incorrecto, que los revisores que también revisan cambios en código de herramientas abiertas, colapsaron y dijeron ya no queremos más que nadie participe. Para no diferenciar, no quiero que nadie participe, yo lo hago solo, porque necesitamos reordenar filas. Cuando se hizo esto, lo primero que se obligó a hacer en el código es que cuando usabas inteligencia artificial, adjuntaras qué contexto le habías pasado para poder trazar qué le pasaste y qué no, en qué pudo equivocarse el modelo, y establecer una coautoría del modelo. Eso fue en código, en software. Es decir, tú le ponías, a ver, yo hice este commit, yo supervisé, digamos, te pones como un asesor de tesis, y el modelo se vuelve ese practicante que sigue tus instrucciones y ejecuta lo que tú estás haciendo. Entonces tú eres el autor y estableces a la inteligencia artificial, según el modelo que usaste, como coautor. Y aparece ahí tu commit, o sea, tu actualización, y aparece coautoría de tal modelo, o tal grupo de modelos. Eso es un modelo que relativamente funcionó, aunque ahora se está viendo que no resuelve el problema tampoco, pero al menos daba un poco más de trazabilidad. Y con eso vimos que más del 50% ya del código que se está generando por inteligencia artificial en lugar de humanos o con supervisión de humanos. Sin embargo, no sé si por orgullo y también en parte por control y también por este reto constante, que es un reto al ego, de decir, ¿puede una inteligencia artificial ser autora de una investigación?
o ser coautora de la redacción del artículo, o deberíamos volver atrás y forzar a que el investigador establezca su propia metodología y que si acaso le ejecute un modelo, pero el investigador conserva la responsabilidad. Y en este caso, que es un poco más serio y requiere más trazabilidad, se estableció una prohibición absoluta de las principales revistas para que se utilice la IA como coautor. Es decir, tú no puedes colocar en la lista de autores a una inteligencia artificial. No por control, sino porque se estableció que la autoría requiere rendición de cuentas jurídicas e intelectuales de que una máquina no puede sostener. Por supuesto, el siguiente paso era que la IA fuera única autora. Es decir, el modelo, así como esto que se acaba de descubrir de una nueva solución a un problema matemático de Erdos, en teoría debería haber una publicación y esa publicación tener como único coautor al modelo Codex de OpenAI, al modelo 5.5. Sin embargo, esto se prohibió por las revistas porque tú no puedes publicar algo que sea citable y que nadie se haga responsable de ello. Porque ahí también vulneras el sistema honorífico de yo baso mi reputación en citar fuentes confiables y alguien pierde si esa fuente confiable es incorrecta. Pero ahora si los modelos pueden ser una autoría completamente solos, sin supervisión de alguien que tenga, digamos, este complemento a la inteligencia artificial, que es la inteligencia humana, que puede revisar plausibilidad, que puede revisar y analizar con un marco de trabajo más grande si esto tiene sentido, si está en contexto, si es correcto o no. Entonces se optó en la normativa de las revistas por prohibir esta coautoría y establecer que el único responsable es el humano. Un investigador humano siempre debe estar supervisando hasta nuevo aviso a la inteligencia artificial, cosa que es un acierto en parte, aunque este sistema de coautoría se tiene que colocar y se tiene que colocar en la parte de metodología. Es decir, en metodología o en acknowledgements, tú estableces, utilicé inteligencia artificial, utilicé tal modelo en tal versión y estamos así. Ahora, fíjense cómo esto va en contraposición con esto que les dije antes. 5% reportaron haber usado IA y en la realidad 76%, porque hablamos de un tabú. Y ese tabú está generando más problemas que soluciones y este golpe al ego está generando también más problemas que soluciones, porque si ya tenemos una prohibición de uso de inteligencia artificial, aunque sea parcial, no es autora, no la puedes poner ahí. Ponla abajito y ponle que admites haber usado inteligencia artificial. Se establece que en la comunidad científica el uso de inteligencia artificial es prácticamente una mala práctica en algunos ámbitos. Es decir, se aumenta la probabilidad de rechazo, aunque no queramos admitirlo, y hace que el autor prefiera no admitirlo. Si fuera así de, ok, utilizo inteligencia artificial, lo utilizo de forma responsable, pero con esta salida del AI slop, que es esta basura hecha con inteligencia artificial, se ha generado esta dualidad entre hay gente que lo utiliza muy bien y que se aumenta su productividad y aumenta incluso su rigurosidad con respecto a gente que lo utiliza simplemente para publicar algo sin esforzarse e incluso sin hacer los estudios pertinentes al respecto ni las comprobaciones. Entonces tenemos estos dos grupos de poblaciones que son distintos, pero que no podemos virtualmente diferenciar. Por lo tanto, el uso de la inteligencia artificial se ha intentado revertirlo, ponerle un freno de mano y decir nadie usa inteligencia artificial hasta que esté lista. Sin embargo, esto no corresponde con el libre mercado donde la gente aún así lo va a utilizar. Entonces, esta crisis ha llegado hasta niveles muy, muy elevados y tenemos el último eslabón en la cadena, que es la privacidad de datos. En teoría, tú como investigador estás manejando una base de datos privada de tu población. Esa base de datos privada, tú eres el responsable de anonimizar los datos, de analizarlos y de evaluarlos desde etapas donde no se ha publicado, porque ese es un sistema de confidencialidad específicamente alto, porque son datos no publicados que no se deben difundir. Incluso la mayoría de los investigadores está generando, firma avisos de NDA, donde no puede difundir los datos y no debe compartirlos con terceros. Y la pregunta es la inteligencia artificial un tercero al que le compartes información? Hay varias respuestas, no sé si alguien quiera comentar. Una de las respuestas que más énfasis han hecho y que más definitiva ha sido
fue la respuesta del mundo de los abogados. Y el mundo de los abogados en tribunales en Estados Unidos dijeron, la inteligencia artificial no es un tercero, y si se garantiza el correcto manejo de privacidad por el modelo que estamos usando, ya sea por cumplimiento de IPA, por tener un acuerdo directo con la empresa, o por usar modelos locales, directamente no es un tercero y no se considera que se haya vulnerado digamos, el secreto comercial o el secreto jurídico o el secreto, en este caso, de investigación. Tenemos varias normativas hablando al mismo tiempo. La inteligencia artificial en cuestión de derechos de autor no puede ser autor. Seguramente eso vaya a cambiar en el futuro, en mi opinión, pero no puede ser autor. Necesitamos clasificar a los artículos generados por inteligencia artificial, así como en videojuegos se ha hecho o en otros ámbitos. Esto fue generado por inteligencia artificial, aunque no tenemos filtros reales, serios, que nos puedan identificar que fue generado por inteligencia artificial. ¿Y cuál es la razón por la que no podemos diferenciarlo? Porque no hay diferencia. ¿Recuerdan cuando vieron en sus clases de lógica algunas de las falacias? Y una de las falacias era ataque a la persona. Es decir, yo no puedo negar lo que dices, sino que puedo descalificar a la persona que lo dice. Y en lógica, en la lógica más básica, identificamos que siempre debes validar el argumento y no fijarte en quién lo dice, porque puede tener el mismo nivel de verdad si lo dice un humano o una IA, si lo dice alguien que estudió perfectamente el tema o que no estudió el tema. Todas las ideas, en teoría, de forma lógica, son válidas. Por supuesto que tiene algunos asegúnes. Si una autoridad sanitaria lo dice, no es que sea más verdad, sino que esa persona tiene más que perder. Esa persona tiene más probabilidad de decir algo correcto porque se ha premiado del asunto, porque ha participado en el tema. ¿Puede no decir verdad esa autoridad sanitaria? Por supuesto que sí. Sin embargo, esta autoridad sanitaria, digamos que tiene más probabilidad de estar en lo correcto porque se ha premiado más el tema, se ha entrenado más con eso. Y si volvemos a la inteligencia artificial y decimos que un modelo entrenado para eso debería tener el mismo nivel que una autoridad sanitaria, como modelos especializados con fine-tune, con RAG adecuado, o que un autor serio con conocimientos lo fue sirviendo del contexto necesario para hacerlo, podríamos considerar a este sistema un sistema autor o un sistema especialista para realizar eso, o más bien podemos, del otro lado, descalificar a este sistema solamente por ser una inteligencia artificial o a este autor por haber utilizado una herramienta que se considera tabú. Ahí están varias preguntas en el tintero. Ya les dije, en mi opinión, el reporte de inteligencia artificial no debemos hacerlo o podemos no hacerlo hasta que deje de ser, digamos, una forma de discriminación. Es una forma de aumentar la probabilidad de que tu artículo sea rechazado y además tenemos esta capa de, si yo utilizo inteligencia artificial como una herramienta más o como un sistema del que estoy supervisando, el autor sigo siendo yo. Así, si usé Word para escribir mi artículo, o usé Google Docs, o usé escribí en papel o látex, cada una de estas herramientas por sí mismas son suficientes y a mí debería darme igual en qué lo escribiste, sino cómo lo escribiste y con qué rigor lo hiciste. Y aquí nos lleva a entender, por ejemplo, los estudios doble ciego. La mayoría de artículos que yo mismo he publicado han sido gracias al sistema de doble ciego, donde a pesar de ser mexicanos, a pesar de ser una población, digamos, racializada o vulnerada por ser minoría, una minoría virtual, se descartaría por el hecho de conocer mi nombre, por de conocer el nombre de nosotros. Sin embargo, estos doble ciego han permitido que gente que tiene algo que decir se lo diga. Y esto nuevamente entra en contraposición con la inteligencia artificial. Si lo que genera la inteligencia artificial es comprobable, ¿por qué no permitir esta publicación? Me gustaría abrir un debate aquí, si les interesa, si no podemos continuar. Ok. Ahora, ya vimos los lineamientos. Hay lineamientos bastante generales al respecto, no se ha pronunciado porque no sabemos mucho, incluso hay una encíclica del Papa hablando de cómo deberíamos manejar la inteligencia artificial con respecto a la humanidad, pero vamos a evaluar nuevamente los problemas fundamentales, algo que siempre ha estado ahí, pero no hemos querido ver. ¿Qué problemas hay?
Y podemos evaluar que hay varias dimensiones en las que podemos manejar el descubrimiento por inteligencia artificial. Y hay algunas cosas que un humano, de hecho, no podría descubrir. Tenemos sistemas que no son físicamente compatibles con el universo que conocemos. Es decir, si hacemos pruebas en 3 dimensiones en un universo como el que estamos, no podemos llegar a conclusiones como esas. Esta es una de las cosas que, como AlphaFold, que no podemos físicamente, no tenemos la tecnología para generar, para doblar proteínas como deberíamos hacerlo. Y aún así necesitamos saber cómo doblarlas y cómo predecir cómo se van a doblar. ¿Un humano puede hacerlo? Realmente no. ¿Necesitamos saberlo? Sí, beneficiaría a muchísima gente porque podemos curar enfermedades muy importantes. ¿Es malo el uso de la inteligencia artificial? Realmente es una cosa interesante que puede modificar o aumentar las capacidades humanas, porque el humano a veces hay cosas que no puede físicamente hacer. Hay otro ejemplo que es el uso de fuerza bruta. Cuando un humano hace pruebas, un humano tiene una vida y el tiempo pasa a 1 segundo por segundo, cosa que parece obvio, pero en los modelos de lenguaje no es el caso, y en los modelos computacionales tampoco es el caso, porque se pueden correr múltiples realidades simultáneas en simulaciones, o se puede acelerar el reloj para que parezca que va más rápido el tiempo para ese modelo. Y un ejemplo muy claro es una publicación reciente de OpenAI, donde estableció que descubrió una solución alternativa a un problema matemático muy antiguo. Y ese problema matemático, los humanos de forma exhaustiva habían buscado una solución que era, básicamente era acomodar puntos en el espacio, creo que eran 50 puntos en el espacio, de modo que se queden un punto distante de una unidad con respecto a los siguientes. Y tú quieres que se conecte el mayor número de puntos posibles. Lo que un humano había pensado era que se estableciera una cuadrícula bastante compleja, y esa era la respuesta. Cuando pusimos a un modelo a que resolviera el problema, encontró una solución más eficiente que la nuestra. Esa solución se publicó, se está comprobando, porque se tarda lo que una máquina hace en semanas. Los humanos tardamos meses en comprobarlo porque es muy difícil para un humano evaluar ese tipo de cosas. Sin embargo, son descubrimientos que son distintos a los que un humano podría hacer. Hay otro grupo de descubrimientos que son una muestra computacional. Es decir, tenemos hipótesis distintas a las que nosotros, como nuestra cultura, podríamos preconcebir por nuestros sesgos, por la época de historia en la que estamos, porque no hemos visto algunas cosas que existen y que también pueden ayudar muchísimo. Es decir, yo soy mexicano, yo soy de Guanajuato, y yo tengo tales conocimientos. Yo sé de neurociencia y yo sé de computación, pero yo no sé de física. Y quizás lo que estoy resolviendo ya lo resolvió un físico, y un modelo que tiene conocimiento de toda la humanidad, incluyendo física, computación, psicología, etcétera, me puede dar una visión distinta a la mía, cosa que me puede inspirar investigaciones transversales que han sido históricamente muy pocas, porque muy pocas personas tienen esta formación transversal que suele ser importante. Y un agente de comprensión, es decir, ya es el último sistema, que es, tanto hay una difusión del conocimiento, es decir, ya hay conocimiento, solamente falta difundirlo para que el mundo lo vea, como que la máquina puede evaluar por sí misma y comprender el mundo, comprender lo que se ha estudiado y aportar cosas nuevas. No solamente de cosas que solamente la máquina podría hacer, sino que comprender mutuos lenguajes, como ya habíamos dicho, lenguaje de informática, un lenguaje de programación, un lenguaje binario, y luego un lenguaje de socioeconómico y un lenguaje numérico de cálculos, y generar con hipercómputo un resultado nuevo. Es decir, no solamente tenemos investigaciones asistidas por inteligencia artificial en su redacción, sino que estamos hablando de un entorno y un ecosistema distinto al que nos podemos imaginar siquiera. Bueno, y vamos a hablar de filosofía, por supuesto. Las alucinaciones, básicamente, es encontrar algo que parece probable, pero que no es cierto. Cosa que es muy interesante porque la forma en que se recombina el mundo hace que lo que es probable no siempre es cierto. Hay muchas cosas contraintuitivas, muchas cosas que requieren hechos muy característicos que no son tan fácilmente predecibles. Por lo tanto, cuando hablamos de plausibilidad estadística, es que la IA se entrena para sonar convincente y plausible. Es decir, cuando se entrena un modelo de lenguaje,
las formas erróneas que han hecho las grandes empresas, pero que funcionan comercialmente, es que tú tienes al modelo entrenado con datos desnudos, datos que le entregaste para que entienda cómo es el mundo. El problema es que el mundo es racista, que el mundo comete errores, que el mundo comete faltas de ortografía. Es un problema real, que en teoría tus modelos no deberían cometer esto, no deberían seguir fallas culturales, no deberían generar segregación o discursos de odio, etcétera, ni tener opiniones sobre el mundo que sean parciales, ¿no? Pero existe. Entonces lo que se hace es reforzamiento por humanos. Pones a un modelo, el modelo, imagínense GPT-5 o Gemini, el que ustedes usen, y generas dos respuestas a la misma pregunta. Y le dices a un humano, oye, ¿cuál te gusta más? Ah, esta me ofendió, esta no. Oye, ¿cuál te gusta más? Esta tiene un formato más bonito, esta me gusta más. Oye, ¿cuál te gusta más? Esta parece más verdad. Agarro esa. No estamos preguntando a los modelos ni a los revisores cuando evalúan a la IA quién respondió mejor, sino estamos evaluando quién es más convincente. Y aquí está el problema. Tenemos un sistema de evaluación de la inteligencia artificial que es completamente hecho para que para que el modelo sea más, se apegue más a las expectativas del usuario. Lo que a veces hace que te dé el avión. Lo que a veces hace que te dé la razón cuando no es el caso, porque la gente rechaza psicológicamente que te diga lo que no. Esto en conversaciones normales es perfecto, pero en conversaciones cuando estamos intentando probar una hipótesis, esta forma de ser complaciente se vuelve un veneno para el investigador, porque le evita el proceso interno de intentar falsificarse a sí mismo, de intentar decir esto no es cierto, a decir pues, hay otra forma de ver el mundo, etcétera. Te escuchamos, Amneris. Perdón, doctor, tengo una duda. En este caso que nos está presentando, estamos hablando del uso de la inteligencia artificial en versión gratuita o de paga. Ambas. Porque obviamente las versiones gratuitas, me queda claro que lo que nos dan es información basura, ¿no? Si no, no sería negocio el uso de la inteligencia artificial. Pero, bueno, en la práctica, al menos en lo que me ha tocado a mí de estar haciendo iteraciones, en términos de ingeniería de prompts, cuando ya de alguna manera los blindas o le pidas al mismo algoritmo que te haga el metaprompt, sí he encontrado yo que ya no hace tanto alucinación, lo que comentabas hace Exacto. rato, o sea, el tema de que luego invente las referencias o ponga los enlaces que no son, o como en alguna ocasión a mí me tocó revisar un trabajo y el autor estaba aferradísimo a que lo había hecho él y yo le dije, mire, el primer párrafo está citando usted a Henry Fayol. Henry Fayol, ¿en qué época nació? No, pues finales del siglo XX. Le dije, no, del siglo XIX. Le digo, pero Fayol, sorry, no tiene una publicación en 2019 y mucho menos es de la editorial en Coyoacán. Le digo, no vino a publicar hasta acá. Entonces, obviamente ocurrió lo que acabas de decir tú, ¿no? Sí, Pero hacia dónde voy es justamente eso, hasta qué nivel, aun y cuando tienes la versión de paga, el algoritmo te sigue dando los sesgos y ya sea porque tú mismo estás diseñando mal el prompt o porque efectivamente ya desde la propia esencia de los algoritmos ya están dadas las reglas. excelente participación, Amneris. Sí tiene razón en que el uso de versiones gratuitas de modelos suele ser modelos destilados, modelos más pequeños o modelos que tienen un menor, digamos, razonamiento para ahorrar un poquito de las empresas. Eso es un problema que sigue ocurriendo. Las alucinaciones no son un problema que se haya resuelto, se ha minorado bastante, pero es un problema que es más humano de lo que nos imaginamos, no es un problema de la inteligencia artificial. Si yo le pregunto a alguno de ustedes,
imagínense que alguno de ustedes es físico, y yo le digo, oye, Carla es física, si yo le pregunto a alguno de ustedes, oye, ¿sabes este hecho particular que ocurrió hace 30 años? Seguramente Carla, opción 1, nunca lo ha visto, eso puede ocurrir. Opción 2, sí lo vio hace mucho, pero no lo recuerda con detalle. Opción 3, lo vio hace poco y lo recuerda perfectamente. Las 3 opciones ocurren. Y no podemos culpar a la inteligencia artificial. Bueno, sí podemos un poquito, pero ahorita platicamos de eso. La inteligencia artificial puede tener también los 3 estados. Es decir, si el IMSS no tiene datos públicos de salud, si no existen experimentos en el mundo sobre o nadie registró que eso ocurrió, solamente yo me acuerdo que ocurrió porque yo estuve ahí, ¿cómo quieres que el modelo lo sepa? ¿O cómo quieres que lo recuerde perfectamente? Entonces, eso ocurre en el hospital. Yo mismo, si a mí me preguntan, doctor, ¿cuál es la dosis de este medicamento? ¿O qué medicamento se usa para esto? ¿Qué hago? ¿Yo tengo todo el conocimiento a mi servicio o yo genero conocimiento donde no lo hay? Hago ambas. Depende del estado. Y yo digo, este medicamento no me acuerdo, de hecho no sé para qué se usa, pero conozco este medicamento que se parece y los dos tienen una dosis muy similar. Entonces yo puedo inferir que el tercer medicamento tiene esta dosis. Ese sistema de razonamiento, de concepción, de generar una idea a partir de 2, que tiene alta probabilidad de ser verdad, la inteligencia artificial lo usa. De hecho es lo que lo vuelve un poco más inteligente, el razonamiento. Sin embargo, el razonamiento, como dijimos antes, si parte de un árbol envenenado, puede estar envenenado. Entonces, si el modelo razona y dice, a ver, esta persona nació en Europa, y como nació en Europa, la probabilidad de que fuera en este año fue y puede inferir conocimiento que puede ser verdad, pero también tiene una tasa de error. Escuchamos, Carla. Sí, gracias. Justo de eso que estás mencionando, Diego, recién lo acabo de ver, de repasar de nuevo, y es lo que mencionabas, o sea, los modelos base se entrenaron con documentos de diferentes lugares, ¿no? Que Wikipedia, que esta red, que esta otra, ahí está, esa es tu base, y luego pasaron por un proceso de afinación. Y esa afinación se viene dando por personas que no son expertas en el área y personas que van a tener su juicio nublado porque el modelo los haga sentir que están bien ellos y es ahí en donde empieza a sesgarse más y más. Entonces, la diferencia entre estar entre el modelo free y el modelo de paga, digo, al menos desde el lado técnico, es que el modelo de paga va a ser más robusto, le dio más detalle a entender los documentos con los que fue entrenado y el modelo free pues fue más un poquito por encima, pero como todos pasan por este proceso de, bueno, pues una ajustadita adicional para que las respuestas sean más agradables para los humanos, ahí es donde empieza el desajuste y por eso dentro del ciclo de vida de estos modelos tiene que entrar un grupo específico de personas que se llama red teaming. Ese red teaming hacen algo similar a lo que tú estás haciendo, Amneris, que es que hacen prompts para que ceda el modelo para ver cuáles son sus vulnerabilidades y luego le dicen a los del modelo, mira, falla en esto, y ya lo vuelven a iterar y lo vuelven a mejorar, pero es algo muy cíclico. Es lo que quería aportar. Claro. Entonces, tenemos Gracias. varios fenómenos, Amneris. El primer fenómeno es que el modelo no leyó todo. Por mucho que nos gustaría, no leyó todo. Quizá no leyó un libro de medicina, no leyó una publicación reciente, no encuentra eso o nunca vio que eso ocurriera. Pero el modelo tiene que responder. Entonces va a responder lo que le parezca más probable. Eso es bueno porque, digamos, no se limita a no leí eso, no tengo idea, sino que intenta, como un especialista que les digo, regar el conocimiento, aunque puede equivocarse en el camino. Hay un problema ahí grave que es que el modelo no puede identificar cuando no sabe algo. El modelo es tan grande que sabe que se acuerda de algún lugar, pero no sabe de dónde fregados lo leyó. Además, el modelo, a pesar de que tiene esto, suele, digamos que el modelo que no pasó por el flujo que estamos diciendo que no funciona para la ciencia, que es el modelo no pasó por reforzamiento humano. Nadie le dijo que no dijera cosas. Pues entonces tienes un modelo racista, tienes un modelo parcial, tienes un modelo que va a despreciar a minorías, o tienes un modelo que tiene una opinión negativa de algunas cosas, o que tiene una opinión parcial parecida a lo que la mayoría piensa. Entonces, ambos tienen sesgos irresolubles y que eso ya es parte, Abneris, de la arquitectura del modelo.
El modelo requiere más componentes cerebrales, porque actualmente tiene un modelo de lenguaje tiene el equivalente al lóbulo frontal. El modelo requiere más componentes para ser aware, para ser consciente de qué está ocurriendo y para evitar ser manipulado o evitar no acordarse de dónde vienen las cosas y poder cometer errores de este tipo. ¿Quieres comentar algo más, Abneris? Sí, bueno, ya en 2025 ya salió de hecho la norma ISO del uso de la inteligencia artificial. Con todo esto que nos comentas, ¿hasta dónde entonces la norma prácticamente de un año a otro ya también se volvió obsoleta? Sobre todo por lo que estás planteando ahorita, ¿no? En términos de verdad y de plausibilidad. Estamos cambiando demasiado rápidamente. Los modelos están cambiando cada semana o cada 2 meses. Los ciclos de entrenamiento antes de un modelo eran de 6 meses y ahora se están reduciendo los laboratorios grandes a 2 meses o un mes. Entonces, estamos captando diferentes capacidades del modelo y tenemos que actualizarnos constantemente. Yo recuerdo que en 2023 yo daba una conferencia y decía, los modelos pueden hacer muchas cosas, pero no pueden razonar. Saliendo de esa conferencia, saco mi celular y publican el modelo O1, el primer modelo razonador. Entonces, no podemos confiar en que esto no va a ocurrir, simplemente no estamos listos todavía para esto. Ahora, hay un fenómeno diferente al que platicamos contigo, Abneris, que no es alucinaciones, porque las alucinaciones ya habíamos visto y sin para ahondar en eso, las alucinaciones son cuando el modelo de inteligencia artificial dice algo que no es cierto, que no tiene fundamento, pero hay otro fenómeno que también se habla muy poco de él, que es la falta de exhaustividad. Es decir, el modelo tendría que decir 3 cosas y dijo 2. El modelo tiene conocimiento incompleto, cosa que también es muy grave, porque podríamos decir, oye, todos los delfines del mundo son grises y estaría diciendo mentiras parciales, ¿no? O verdades parciales, porque existe en el mundo un delfín rosa. Este es un ejemplo muy, muy simple. Pero ocurre que cuando quieres afirmar algo en ciencia, deberías tener esta exhaustividad y deberías no omitir datos críticos. También en medicina, esto es de las principales causas de fallo. Entonces, aunque Abneris dijéramos que los modelos cada vez alucinan menos, que ahorita si quieres vemos las gráficas para que veas que siguen alucinando, pero además, aunque no alucinaran, tendrían otro fenómeno que es les falta exhaustividad. Que, insisto, esas son cosas que tenemos que arreglar el algoritmo en sí mismo o modificarlo en lugar de simplemente modificar los prompts, porque no es una solución definitiva. Ayuda mucho, pero no es la definitiva. Ok, entonces, bueno, vamos a adelantarnos un poquito porque ya es medio tarde. ¿Qué pasó? No, te agradezco, es que como estoy metido en el tema, te agradezco. Gracias, es maravilloso. Los comentarios. Ok, entonces, vamos a ver, quería hacer un poquito más énfasis en esto, pero vamos a pasar a un taller práctico de cómo co-crear con inteligencia artificial. Ya hablamos de los riesgos y de cómo no hacerlo, pero siempre hay que hacer el opuesto, ¿no? Si te voy a decir algo que no hagas algo, vamos a decirte entonces qué sí puedes hacer. Entonces vamos a detener y luego voy a compartir pantalla de otra manera y vamos a ver rapidísimamente algunas herramientas que les pueden Antes de que avances, Claro que sí. digo, acabo de ver que por el tiempo obviamente has pasado algunas slides. En su momento vamos a tener oportunidad de que compartas tu material Sí, por después de la supuesto. Ahorita sesión les pongo para el QR revisarlo. otra vez. Claro, les voy a poner el QR otra vez del grupo, de la comunidad de WhatsApp, y ahí les paso las slides, con todo gusto. Ok, entonces vamos a revisar qué podemos hacer y cómo podemos fomentar que los modelos de lenguaje nos ayuden en lo que no solemos saber hacer. Y vamos a ver primero una herramienta que yo personalmente utilizo en mi día a día, que es una herramienta que hackea esta vulnerabilidad de los modelos y la vuelve viable, que seguramente tú también haces en algún momento, Abneris. Esta herramienta se llama AnswerThis. AnswerThis, básicamente, es muy parecida a otra que se llama SciSpace. Ambas son revisores de la literatura. Les platico un fenómeno que es, si yo le digo algo a Abneris o a Carla, por ejemplo, y les digo, oye, ¿te acuerdas de esto que pasó hace mucho? Tú puedes haberlo visto o puedes no haberlo visto. Y ahí tengo dos de tres probabilidades de que falles. Pero si yo le digo a un doctor, aquí está el libro y aquí está toda la investigación que hay al respecto. Dime
¿qué se sabe del tema? La probabilidad de error es mínima, es muy baja. No es cero, pero es muy cercana a cero ya en ese sentido. Entonces, lo que hemos encontrado es que si yo tengo, por ejemplo, un modelo que antes de que me responda, le digo, oye, busca información sobre, no sé, la diabetes. Y en lugar de respóndeme de lo que tú sepas, le digo, aquí está el libro de diabetes, léelo y luego dime qué piensas al respecto. Eso es una forma de aumentar el conocimiento o de curar el conocimiento para que se nutra de lo que quiero que me diga. Por supuesto, en temas de medicina, el modelo va a buscar en libros médicos. En temas de derecho, va a buscar en la ley, etcétera. Entonces, con esta información, podemos encontrar herramientas especializadas. Esta es una para investigación en general, que pueden ser de gran utilidad. Entonces, yo le puedo preguntar al modelo, voy a dictar. Estoy buscando información sobre el manejo de la hipertensión junto con diabetes en pacientes mayores de 60 años. Dime cuáles son los protocolos disponibles. Con esto, yo puedo pedir al modelo que busque en papers, que busque en internet, y puedo ver aquí qué está viendo, qué está leyendo y con qué información me va a responder. Entonces, el modelo, esta es una forma muy simple, pero de aumentar la información en la investigación, que aquí está buscando, está generando una respuesta, y lo primero que hace no es responder, sino busca en la literatura, encuentra artículos al respecto, puedo ver yo la fuente, puedo leer, a ver si dice exactamente lo que me pretende decir, y con base en esto que ya leyó el modelo, ahora sí me responde. Fíjense cómo está leyendo 195 fuentes. Ok, yo puedo buscar una revisión de la literatura, yo puedo buscar unas preguntas y respuestas simples, o yo puedo, en una función nueva que tiene OnSerDis, hacer una revisión sistemática. Sí, una revisión sistemática de ley. Es decir, sí que el proceso que establece Equator para hacer una query, buscar, leer todos los artículos que hay en la literatura en dos motores al respecto, y te genera un paper con toda una revisión sistemática de ese tema. Son formas que podemos utilizar en la inteligencia artificial para que nos ayude. Entonces, fíjense cómo aquí el propio modelo me está respondiendo, y de hecho lo dejo en segundo plano, y aquí me va a responder y me dice, con base en todo esto, con base en este artículo que dice esto, este artículo que dice esto, con base en todo eso yo lo junto para responder tu pregunta y te digo, los protocolos son estos, de forma final. Eso es maravilloso. Eso me baja la probabilidad porque a pesar de que tengo un especialista, yo le voy a dar la información para que se actualice. Ese era otro problema que teníamos en la investigación. El modelo tenía la capacidad de buscar información, pero no lo utilizaba porque pensaba que ya sabía. El modelo no se entrenó hasta 2025 y el modelo no sabe lo que pasó de 2025 para acá. Entonces, ahí está forzando un modelo que se actualice constantemente, cosa que también en humanos funciona. Esta es la primera herramienta. Ahora, hay una segunda herramienta, que es Prism, que es una herramienta de OpenAI. Si ustedes tienen ChatGPT o incluso la versión gratuita, pueden utilizar esta herramienta. ¿Para qué sirve Prism? Básicamente, es un sistema que me permite usar LaTeX. Si no saben qué es LaTeX, es el sistema que utilizamos de base en investigación cuando queremos hacer publicaciones académicas de alto nivel, en revistas de alto nivel. Es decir, nosotros queremos aquí escribir algo y utilizamos este formato que se ve feo, pero es muy sencillo. Yo pongo aquí, cuando empieza el abstract, y escribo mi abstract. Terminó mi abstract. Empieza una sección que se llama introducción, escribo mi introducción. Escribo mi cita y luego sigo escribiendo mi texto. Así, parece difícil, pero ni siquiera tienen que hacerlo ustedes. Vamos a abrir una investigación nueva, proyecto en blanco, y yo puedo escribir aquí en texto libre, y fíjense que aquí me pone simplemente el formato, y yo puedo escribir lo que yo quiera, y aquí se va generando mi documento. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que esto, primero, aquí tengo el chat con OpenAI. Aquí yo puedo pedirle al modelo, yo puedo establecer qué modelo quiero, incluso con el nivel de razonamiento, y yo puedo decir, redáctame un artículo con base en esta información. Y, por ejemplo, por velocidad, por ejemplo, vamos a copiar lo que nos dijo este de acá. Entonces, de hecho, aquí me genera ya LaTeX directamente, pero vamos a copiar esta respuesta. Listo, maravilloso. Ya tenemos esto. Y el modelo por sí mismo, que es un modelo de OpenAI, ChatGPT es GPT 5.5, va a redactarme el paper. Y yo puedo aquí ir citando, que es la parte interesante que lo van a ver, puedo ir citando la información y se va a mantener. ¿Por qué es mejor esto que usar Word, que lo pueden utilizar sin problema? Porque aquí
yo tengo un archivo que se llama .bib y ese archivo tiene mi bibliografía. Entonces, si muevo un texto de lugar, se mantiene la referencia a donde va. Si yo me cambio si yo agrego información, se mantiene la numeración y la nomenclatura correcta. Yo le pongo toda la información donde va y esto no me rompe mi sintaxis, mi redacción y ya tengo el artículo publicable. ¿Es obligatorio usarlo? No, pero la verdad es muy buena práctica. ¿Por qué? Porque la IA tiende a alucinar las referencias y aquí tengo mis referencias viviendo en un archivo aparte que lo hace bastante más confiable. Ok, si tuviéramos tiempo lo veríamos más a detalle, pero vamos a pasar a la herramienta final. Y la herramienta final es esta que les voy a mostrar, que se llama Reviewer 3. Es una herramienta bastante nueva, pero es una herramienta muy, muy útil para todos ustedes, donde yo puedo agarrar un artículo, este es un artículo que yo publiqué, por ejemplo, y el modelo va directamente a leer mi artículo y va a evaluar las referencias a ver si son correctas. Entonces vamos a agarrar un artículo de PubMed, del que sea, vamos a agarrar un artículo rápidamente, y con esta información vamos a descargar este artículo, y yo con mi artículo, el que me manda mi alumno, el que yo mismo estoy generando con inteligencia artificial, el que yo estoy trabajando para ver si no hay problemas, o el que yo soy editor y quiero que nadie cometa este tipo de errores, yo le mando ese artículo, lo subo a esta herramienta, y aquí me va a evaluar todas las referencias y me va a decir, ok, esta referencia funciona, esta no, esta no, esta no, y yo puedo darme cuenta de una gran parte de las generaciones incorrectas con inteligencia artificial, sin estigmatizar a los que la usen, simplemente evaluar que no la usen mal. Ok, no nos dio el tiempo para más, de hecho, me gustaría dar una siguiente sesión de esto o evaluar algo más, pero esta es una revisión muy, muy rápida de lo que podemos hacer con ChatGPT. Me gustaría también revisar algo de prompts y tal, pero seguramente estaremos en contacto a través de la comunidad y podemos seguir haciendo sesiones como estas. Hacemos sesiones todos los jueves, el último jueves de cada mes, el último jueves de cada mes. Les voy a compartir más información sobre la comunidad para que la puedan tener a la mano y conocerla. Aquí tenemos el enlace a la comunidad para que se metan. Y también si tienen alguna preguntita, pueden levantar la mano o pueden escribir. Te escuchamos, Gustavo. No te escuchamos, Gustavo. Ahí está, perfecto. Te muteaste. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches. Listo, te escuchamos. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Soy Gustavo de Perú. Un gusto saludar a toda la comunidad. Un gusto. Mira, yo no pertenezco, ¿no?, a este grupo de medicina, pero sí me siento muy identificado. Yo soy ingeniero químico, científico de datos y especialista en inteligencia artificial. Y lo que tú mencionas es muy cierto, ¿no? Pero yo creo que estas herramientas que yo también las utilizo, no son eficientes al 100%, ¿no? Yo siempre, lo que yo hago, por ejemplo, yo tengo también mis agentes, ¿no? Pago Gemini, tengo mis especialistas, ¿no? Que aparte les cargo libros y toda la información, pero yo creo que no debemos, en la medida, debemos seguir incurriendo a la lectura, ¿no? Al pensamiento crítico, ¿no? Al criterio, ¿no? A veces yo tengo acá compañeros, ¿no?, que son ingenieros de procesos también, que trabajan acá en planta o analizan sensores. Yo analizo sensores, estadística, datos de reactores, bioreactores, intercambiadores de calor, porque yo trabajo en una planta, ¿no?, una planta de biotecnología. Y yo le digo, muchachos, si bien es cierto, esta herramienta la están utilizando y reduce el sesgo, pero su criterio, su pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué te dice esto? Si tal sensor te está botando este dato, tú también, la herramienta no te lo va a resolver, ¿no? Exacto. Porque lo implementes y disminuyas el error, no quiere decir, ya, lo voy a implementar en planta. No, viene tu análisis, ¿no? A pesar de que has hecho todos los filtros, que ya está lo más, o sea, casi 99.9% listo para lanzarlo, tienes de analizar antes de, ¿no? Porque al igual que ustedes, esto puede incurrir en un análisis erróneo de un paciente, sí, y en el caso de nosotros, instalar un equipo o que nos puede llegar a generar un error, ¿no?
que se pierdan, en tu caso, vidas, y no, de nosotros, ¿no? La producción, la inversión, todo. Completamente de acuerdo. Gracias. Sí. Sí, yo creo que por el tiempo no tuvimos la oportunidad de revisar todo lo que les queríamos compartir, pero exactamente, es decir, se trata de seguir teniendo la autoría, como ya revisamos, y seguir siendo supervisores. Los humanos en esta época de la inteligencia artificial nos volvemos supervisores. Podemos usar las herramientas que queramos, podemos delegar, así como delegamos a una persona que haga algo, pero todo lo que haga es responsabilidad mía, al final, como buen líder. Todo lo que haga mi modelo, yo tengo que saber qué está haciendo. Yo no puedo simplemente confiar en que va a salir. Yo tengo que ser responsable de cada proceso. La diferencia es que, por ejemplo, un abogado ya no tiene que redactar letra por letra toda la demanda. Un médico ya no tiene que redactar toda la nota médica. Simplemente generamos el texto y evaluamos que quede bien. Por supuesto que sí, podemos seguir utilizando simplemente nuestras manos y haciéndolo todo de la manera tradicional, pero si vamos a utilizar estas herramientas, que utilicemos herramientas especializadas, que utilicemos herramientas privadas para no incurrir en riesgos para nuestros pacientes, para nuestra población, para la gente que nos confió sus datos en nuestro análisis, y no dañar la ciencia en este proceso de utilizar la inteligencia artificial. Hay más herramientas. De hecho, una de las cosas que mencionaba en la diapositiva es que yo, cuando le doy clase a mis alumnos de cómo procesen datos, les digo que utilicen Excel con la extensión de ChatGPT o de Claude. Obviamente, idealmente, lo hagan a mano, o que le pregunten a la IA para hacerlo directamente ellos, pero siguiendo las instrucciones si hace falta. Pero lo que no deben perder es saber qué está pasando en cada momento. Que ellos sepan de alguna manera lo que sea más aplicable para ellos. Si quieren ver la fórmula en Excel, creo que es más sencillo para humanos entender eso todavía para la mayoría de la población. Sin embargo, sí creo que no está lista la inteligencia para ser autónoma todavía. No puede ser trabajar sin supervisión, y siempre, como dice la UNESCO, debe haber a human in the loop, debe haber un humano en el proceso para supervisar que todo salga bien. Te escuchamos, Wilson. Sí, efectivamente, interesante la charla. Sí, sabemos de muchas herramientas de las que están haciendo. Y yo escuchaba una charla de Yuval Noah Harari donde decía que el problema ya no va a ser lo técnico, porque quieran o no, la inteligencia artificial lo hace mejor que nosotros. Digamos, yo soy programador, yo soy magíster en proyectos con tecnologías, manejo lo que decía Gustavo de la parte de sensórica, montamos toda esa parte de sensórica y hacemos todo con inteligencia artificial. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que el rol en la parte de programación, tal vez de pronto no en los montajes, porque pues la parte robótica se va un poquito atrás, pero lo que yo veo es cómo nos potenció la inteligencia artificial, y ahora pasamos ni siquiera a desarrollo de software, sino estamos pasando a orquestador de, o sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy orientando áreas porque yo trabajo con Cisco en Estados Unidos, y lo que estamos orientando es la orquestación de soluciones inteligentes. O sea, que vamos a ser más arquitectos, pero ya la parte técnica no es el problema. Entonces, Yuval Noah Harari dice, el problema de los próximos años va a ser la parte, digamos, él lo dice que no va a ser la técnica, sino la psicológica. ¿Qué tanto usted puede aceptar que una inteligencia artificial lo hace mejor que usted y más rápido? ¿Y qué tanto usted se puede adaptar al cambio que se viene? ¿Sí? Y también les voy a compartir, ahorita busco una charla y lo comparto, de uno de los centros científicos más importantes de Suiza, donde tienen 250 investigadores, y lo que no pudieron hacer los 250 investigadores durante 6 meses lo hizo Anthropic en 4 horas. ¿Qué dijo él? Y está en la entrevista y se las puedo compartir. Dijo, inmediatamente al otro día le compramos una cuenta de $150 a todos nuestros investigadores, porque no hay forma. O sea, no es que le vaya a hacer el trabajo, pero sí se lo acelera, o sea, sí le saca inclusive muchas cosas que el ser humano no puede, digamos, con tanta data hacer. Entonces, aquí hay una cosa importante que dijo Gustavo, que es la parte de curación de contenidos, lo que tú estás haciendo con los papers. Yo miro qué paper le coloco. Esas IAs que están así tienen alucinaciones, sí, ¿cierto? Y la alucinación nunca va a bajar así le haga un rack o haga un agente. Pero yo lo que hago es que hago sistemas de recomendación. Entonces pongo uno y contrato un agente de investigador
lo vuelvo bien y le bajo la alucinación y bueno, le hago toda la temperatura, todo ese cuento. Después cojo eso, lo que me investigó él, se lo paso a otro agente y le digo, mire, usted me va a hacer de juez y me va a verificar esto y me va a puntear y solo me deja los más altos. Y después del juez se lo paso a un agente que ya lo tengo como investigador, que tiene una base de conocimiento científica y me da 25 papers para que yo los analice, pero ya ha sido un filtrado. Eso lo hacíamos en investigación y yo podía durar 6 meses. Ahora, créame que yo lo hago en 2, 3 horas con un sistema de recomendación lleno de agentes. Entonces, esto está pasando en los abogados, esto está pasando en cualquier parte, en la parte de programación, en cualquier carrera. Y lo que no hay que negar es que tarde que temprano, la IA lo va a hacer mejor que nosotros. Ahora, ¿están ustedes de acuerdo en la parte de adaptabilidad, la parte psicológica de comprender lo que está sucediendo? Yo sé que en algunas IAs, así como lo mostramos, pues tiene alucinaciones. Ahora, ¿por qué no hacemos un cuadrito de frontera? Porque nosotros podemos utilizar las IAs que son superiores a la frontera y no las que tengan, por ejemplo, GPT está en el 40%, ¿cierto? Otras están en el 50%, sí están en el 60%, pero podemos utilizar las IAs de frontera. Yo, por ejemplo, tengo un repositorio como de unas 100 IAs en la parte de investigación y empiezo a analizarlas y tengo una imagen que si me permite ahorita la busco y se las envío, donde empiezan a analizar los modelos dependiendo el nivel de frontera que tengan. Entonces, la idea es que ustedes investiguen cuáles son los modelos de frontera y empiecen a trabajar los que están por el 70% hacia arriba y ahí le hagan bases de conocimientos como lo hizo su merced al bajar los papers y tener esa parte, digamos, de curación de contenidos como profesional. Por supuesto. Ok, sí, los flujos agénticos son un tema que no alcanzamos a hablar, pero efectivamente son un flujo distinto y como mencionábamos en una conferencia que dimos hace rato, tienen capacidad de agencia. Es decir, a ellos sí tienen, digamos, un flujo completo que puede sacar al humano del flujo. Y de hecho, cuando fuimos al ICLR de este año, a una conferencia de inteligencia artificial, vimos a investigadores que establecían directamente un grupo de simulaciones, muy parecido a lo que platicas, Wilson, un grupo de simulaciones. Estas simulaciones se ejecutaban todo el tiempo. Había un modelo que generaba modificaciones en las simulaciones, había un modelo que generaba modificaciones en el algoritmo de aprendizaje del modelo, y había un modelo que modificaba todos los demás modelos en ese bucle. Y luego cada uno generaba papers constantemente hasta llegar a conclusiones nuevas que son sintéticas completamente, que ya no tienen un humano, y que el propio investigador platicaba. Esto no quita que aún así podamos evaluar al modelo y el paper que generó como un revisor por par. Ok, voy a comprobar que esto que me dice es cierto y ahí continuamos con el flujo de investigación normal. Entonces, sí, estoy de acuerdo. De hecho, también aquí mencionamos a Noah Harari, porque en otra conferencia que di hace poco. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Wilson. Necesitamos entender que queremos también, para abrir la comunidad, no entramos en temas tan controversiales o tan complejos, pero sí podemos seguir hablando de esto en las futuras conferencias. Entonces, les voy a pasar por última vez el enlace para que entren a la comunidad en caso de que les interese. Y vamos a seguir evaluando, incluso pueden ahí postularse en grupo, como dijo Carla, para que establezcamos las siguientes charlas y vamos a estar por aquí cada mes. Podemos ir evaluando herramientas, podemos ir discutiendo. Podríamos obviamente hacer talleres y cursos, pero ahorita en esta ocasión queremos enfocarnos mucho en la ética y hablar en la parte de nosología, de la parte de epistemología, aunque podríamos luego hablar de temas característicos y particulares para cómo hacer las cosas correctamente. Entonces, no sé si quieras cerrar, Carla. Sí, claro. Pues esto es una probadita de este tipo de sesiones. También Diego tiene, me parece que otras 2 dentro de las sesiones que ya hemos grabado. Les compartimos en el chat el link de YouTube para que tranquilamente puedan repetir de nuevo. Si de pronto algo les quedó duda, si de pronto se pudieron conectar un poco tarde, ahí es el mejor lugar. Y esta sesión también la vamos a subir ahí, solo denos chance unos días y ahí ya va a estar, se les va a avisar también por el grupo.
Si quieren postularse para dar una charla, como bien dijo Diego, nuestra idea es que sea más de divulgación, porque queremos hacer esa comunidad. Si se fijan, la idea es que todos, la mayoría somos de Latinoamérica y muy poco se comparte este tipo de temas. Entonces lo hacemos a través de la comunidad, compartiendo recursos, compartiendo becas y a través de este tipo de charlas. Así que siéntanse con la libertad de poderlas postular, incluso si dicen, ¿sabes qué? No me siento listo para dar toda la sesión yo. Hablamos y ¿sabes qué? Igual y yo un segmento, tú un segmento, no hay problema. La idea es generar este diálogo y que este sea un lugar seguro donde podamos comunicar todos esos cuestionamientos que nos estamos haciendo y de pronto nadie más los hace. Pero no estamos mal, sino que quizás ya nos estamos adelantando al estándar de todo lo demás. Y pues muchas gracias, Diego. De nuevo, una charla impecable, muy interesante, muchos temas en el tintero, pero ya nos dejaste ver para dónde tenemos que ir investigando. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos y que tengan una gran noche. Por supuesto. Gracias. Excelente charla, gracias. Gracias, nos vemos en la siguiente.